Vamos a leer Josué capítulo 16. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Ataro, y baja hacia el oriente al territorio de los Jefletitas hasta el límite de Bet-Horon, la de abajo, y hasta Geseri sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familiares, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot, Adar hasta Bet-Horon, la de arriba. En realidad, José tenía 12 hijos, ¿no? Creo que todos ustedes han conocido a 12 hijos de Jacob, ¿no? Jacob. Pero aquí, el versículo 4, está escrito que recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Quiere decir que Jacob reconoció a todos sus nietos como sus hijos. ¿Sí o no? No. Pues aquí no estaba escrito que Jehová ha dado a José, no. 2 hijos de José, Efraín y Manasés. Porque Génesis capítulo 48, el versículo 4, yo leo: y me dijo, he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones. Daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Aquí dice, vienes a ti a la tierra de Egipto, míos son. Y también, ¿qué dijo más? Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Por eso Efraín y Manasés eran de Jacob. ¿Sí o no? Y sus hermanitos, los hermanitos Efraín y Manasés, eran de José. Sobre todo Jacob le levantó a Efraín como el primogénito de toda tribu de Israel.
Aquí dice 48 del versículo 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó este disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas tu padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Hermanos, Jacob le levantó a Efraín como el primogénito de toda su familia. ¿Sí o no? En la realidad, José quería que su padre le bendijera a Manasés, pero José no quiso. Porque José ya sabía que Dios quiso levantar a Efraín como el primogénito de toda su familia. Pues bendijo muchísimo a Efraín, Jehová, por Jacob. ¿Por qué? Miren, hermanos, José era la sombra de Jesucristo. José era la sombra del Salvador del mundo. Por eso, cada tribu de Israel recibió la heredad, solo un territorio, ¿sí o no? Pero 2 hijos de José han recibido 2 territorios. Porque aquí dice, versículo 22, yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano de amorreo con mi espada y con mi arco. Jacob ha dado a 2 hijos de José que 2 territorios. Pues aquí dice que yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano de amorreo con mi espada y con mi arco. Pues Manasés que ocupaba, ¿no?, 2 territorios realmente. El occidente de Jordán, también este de Jordán también. Efraín también. Pero Jacob maldijo a Levi y Simeón. 49, capítulo 49, el versículo 5. Simeón y Levi son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su flor mataron hombres, y en su temeridad desarretaron toros. Aquí dice. Levi y Simeón han matado. Vamos a buscar
En el capítulo 34, el versículo 25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todos varones. Y a Amor y a Siquim su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Pero Jacob no le gustó eso. 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y será destruido yo y mi casa. Sin el permiso de su padre, ellos mataron, ¿sí o no? A Amor y también todos sus pueblos. ¿Sí o no? Por eso, miren, hermanos, creo que no se ven. Miren aquí. Este es el territorio de Judá. Dentro del territorio de Judá, Simeón se ubicaba así, como inquilinos, ¿sí o no? Arrendatarios así. Mire, territorio de Judá. En el territorio de Judá había, lo dentro de había que, sí, Simeón. ¿Dónde él vivía? Tan pobrecito. Y también los levitas solamente recibieron que ciudades en cada tribu de Israel. Aquí parte 3 había que ciudades refugios. Aquí 3. Pero Manasés ocuparon 2 lugares grandes. Efraín también aquí. Pues cada tribu de Israel ocuparon, ¿sí o no?, territorios según la promesa de Dios. Mires, en el caso de Simeón, eran tan pobrecitos. Así. Pues la palabra de Dios siempre se cumplía 100%, ¿sí o no? Ya Jacob había profetizado que Efraín va a conquistar a Betel antes de morir. Después de 400 años, Efraín conquistó que a Betel. Entonces, ¿por qué Jehová bendijo mucho a 2 hijos de José, especialmente? Porque José era la sombra de Jesucristo. Ay, ¿por qué, pastor? Sí. ¿Qué significa el nombre Manasés y Efraín?
Manasés significa que hacer, olvidar. Y Efraín, ¿qué significa? Fructífero. Yo leo, no necesitan buscar. Génesis capítulo 41, el verso 51, 52. Y llamó José el nombre de primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre de segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En la vida de Jesucristo también había que Manasés y Efraín. ¿Sí o no? Antes de que José fuera el gobernador de Egipto, él tenía mucha aflicción en su vida en Egipto, ¿sí o no? Después él recibió la promesa de Dios. Desde ese momento sus hermanitos también empezaron a aborrecer a José, ¿sí o no? En realidad José murió en un pozo, ¿sí o no? Como Jesús que fue crucificado en la cruz, ¿sí o no? Porque la vida de José era la sombra de la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Un día todos sus hermanos se inclinaron, doblan su rodilla hacia José. ¿Sí o no? Vamos a buscar Génesis capítulo 42, el versículo 6. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a la tierra. Rostro a la tierra. También, no necesitan buscar, yo solo busco, yo leo. Filipenses capítulo 2, el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí dice doble toda rodilla. Igual modo que todos los hermanitos de José
se inclinaron y el rostro a la tierra. La vida de David era igual que la vida de José. También igual que la vida de Jesucristo. Antes de tener un nombre llamado Efraín, ¿qué significa? Fructífero. Ellos tenían mucha aflicción en sus vidas. Manasés y Efraín eran que los frutos de que José en Dios. Por eso, Génesis capítulo 49, no necesito buscar, solo leo. 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos de fuerte de Jacob, por el nombre de Padre, la roca de Israel. Aquí dice, por el nombre de Padre, la roca de Israel. Pues muchos teólogos decían que la roca de que Israel era como Dios. También los otros decían que era José, porque José era la sombra de Jesucristo, por eso. José salvaba a toda su familia, todo el mundo de hambre, ¿sí? Por Dios. Igual modo que Jesús salvó a todos los hombres de hambre espiritual, del pecado, del infierno, ¿sí? Pues desde Josué hasta que David empezó a reinar sobre Israel, Efraín guiaba a Israel como el primogénito de Israel. ¿Sí o no? Hasta que David se levanta. David era una tribu de Judá, ¿sí o no? Pues primera de Crónicas capítulo 5, el versículo 1 y 2, está escrito que Jehová había dado a José que la primogenitura de Israel. ¿Dónde está escrito eso? Exactamente. Vamos a buscar. Primera de Crónicas capítulo 5, el versículo 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Aquí fueron dados a los hijos de José. Efraín, Manasés, sobre todo Efraín, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, más el derecho de primogenitura fue de José. Aquí dice. Pues Efraín era como el primogénito de Israel. Hasta que David se levanta. ¿Sí o no? David era de una tribu Judá. ¿Sí o no? Porque Jehová bendijo muchísimo a José. ¿Por qué? José era la sombra de Jesucristo. Amén. Dios siempre bendecía a Cristo. Porque Abraham
recibía mucha bendición de Dios por tener la semilla de Jesucristo. David también. ¿Sí o no? Jehová quitó de Rubén que la primogenitura y dio a 2 hijos de José, sobre todo a Efraín. ¿Sí o no? Pues desde Josué hasta el rey David, Efraín gobernaba sobre Israel como primogénito de Israel. Pues yo pensaba, ¿por qué Jehová bendijo mucho a 2 hijos de José? Porque José era la sombra de Jesucristo, por eso. Roca de Israel. ¿Sí o no? Porque Abraham recibía mucha bendición de Dios por hacer la buena obra. No. Él también cometía muchos errores, ¿sí o no? En su vida. Vendía a su esposa, ¿cuántas veces? 2 veces. Pero Jehová solucionaba los errores de Abraham y seguía dando que su bendición. ¿Por qué? Por la semilla de Jesucristo. Por el pacto eterno, por eso. Después José recibió la promesa de Dios. Desde ese momento también empezó a tener mucha aflicción y dificultad. En la casa de su padre, también en Egipto, hasta que él fue el gobernador de Egipto. Entonces cuando él engendró a su hijo mayor, él nombró a él como Manasés. Dios me hizo olvidar que toda la aflicción de mi padre, la casa de mi padre también aquí. Cuando engendró a su segundo hijo, también nombró a él que fructífero. Efraín, ¿sí o no? Un día todos sus hermanitos doblaron sus rodillas, sobre todo rostros a la tierra. Algún día todos los hombres para doblar ¿qué? Sus rodillas ante Jesucristo. ¿Sí? El rostro a la tierra. Rostro a la tierra, ¿qué significa? Somos igual que polvo, somos nada. Sí, ante José. Ustedes han conocido a una mujer muy prudente llamada Abigail. Aunque ella era una esposa de multimillonario en aquel momento, ¿sí o no? Pero se inclinó y el rostro a la tierra, ella también. Ante David. ¿Era que David era un rey? No, sino un fugitivo nada más. Dios mío, yo solamente quiero tener un nombre que Efraín. Manasés no, Efraín. Fructífero, nada. Jehová limpiaba
lágrimas de José. ¿Sí o no? Gracias a Dios, Señor. Usted es muy fiel, muy sincero, Señor. Ahora soy el gobierno de Egipto, 100% por su promesa, Señor. Por eso, los verdaderos cristianos tienen dos nombres, que primero Manasés y Efraín. Amén. Sin Manasés tampoco hay que Efraín. Pastor, ¿por qué? Filipenses capítulo también. Capítulo 1, el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Aquí dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aquí dice. Hermanos, por eso Jehová se cumplió que toda la profecía que salió de la boca de Jacob. Por eso Manasés ocupó dos territorios. Además, Efraín que conquistó un territorio donde había que Betel. En Betel, ¿quién murió? La madre de José. Su nombre era Raquel. ¿Dónde quién nació? Perdón, Betel. Perdón, me equivoqué, me confundí. Entre Betel y Belén. 자, miren. 자, Efraín así. Me equivoqué, perdón. Belén se ubicaba en Judá. 자, Efraín, Betel. Jacob encontró a Jehová primera vez en donde? En Betel. ¿Qué vio en Betel? Vio una escalera donde los ángeles subían y bajaban. Pues él cambió ese lugar, el nombre de ese lugar, que de luz y Betel. ¿Qué significa? La casa de Dios. Hermanos. Pues Efraín era una tribu muy bendecida. Pero su madre, Raquel, murió en Belén. Jehová bendijo a dos hijos de José, especialmente. Porque la vida de José era la sombra de la vida de Jesucristo.
Por eso hoy buscaba mucho, ¿no? Pero hace falta buscar. Hebreos capítulo 12. Perdón. 12 y 2. Puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Jesucristo. Antes de sentarse, ¿no?, a la diestra del trono de Dios, Él recibía mucho padecimiento, ¿sí o no? Pues por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Antes de recibir la gloria de Dios, Él que recibía mucho padecimiento, como José. Pero hoy vemos muchos cristianos están pensando muy extraño. No estoy feliz por no tener esto, por materiales. Solo quieren tener un nombre que Efraín nada más, como ladrón, ¿sí o no? Sin la aflicción en Cristo Jesús, tampoco hay que la honra. ¿Sí o no? Entonces, cuando él engendró a su hijo mayor, Manasés, él estaba muy agradecido con Dios. ¿Sí? Jehová me hizo que olvidar toda la aflicción de mi casa, la casa de mi padre y también Egipto. Cuando él entró a su segundo hijo, nombró a él que Efraín, fructífero, ¿sí? Hermanos, Jesús también aprendió la obediencia. Por recibir mucho padecimiento, ¿sí? Pero hoy día muchos cristianos tienen mentalidad que la mentalidad podrida por eso. No estoy feliz por no tener esto. Siempre comparando con los otros. Oh, él tiene esto, yo no tengo eso. Pero ya tenemos una bendición grande. ¿En dónde? En Dios. La cual es que la vida eterna. ¿Sí o no? El apóstol Pablo no estaba feliz en Cristo Jesús. Él testificaba que yo estoy muy feliz en la cárcel, confesando que estoy esperando que la corona celestial, corona de vida. En la vida del apóstol Pablo también había dos nombres, Manasés y Efraín.
eso Efraín conquistó, ocupó a un territorio donde había Betel. ¿Qué significa Betel? Significa que la casa de Dios. ¿Sí? Por eso yo estoy muy agradecido con Dios, porque Dios me dará a mí que Efraín. ¿En dónde? En el cielo. ¿Sí? En la tierra también. En realidad José no tenía ni una esperanza humanamente en la cárcel de Potifar, ¿sí? Pero Jehová soltó a José por Faraón, ¿sí? Y levantó como el gobernador de Egipto. Amén. Algún día vamos a llegar a la ciudad de Dios vivo. También la congregación de primogénito del cielo. ¿Cómo puede comparar la gloria del mundo con la gloria del cielo? De ninguna manera. Pero vamos a volver a Josué capítulo 16. El versículo 9. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, toda ciudad con sus aldeas. Por eso también algunos hijos de Efraín también ocuparon unas ciudades de Manasés. Por eso quiero que ustedes tengan dos nombres en sus corazones. Manasés y ¿qué más? Efraín. Amén. Dios lo hizo también en mi vida. A veces me permitía a mí mucha aflicción y dificultad. Donde Dios también trabajaba en mi alma. Un día Jehová solucionó toda mi aflicción. Luego también Él abrió un buen camino para anunciar el Evangelio. Siempre ponía en mi corazón dos nombres. Primero, Manasés y Efraín. Porque ahora ustedes están sufriendo por anunciar el Evangelio o por no tener algo. Por eso, hoy en día muchos cristianos tienen mentalidad muy podrida, viviendo como locos, ¿sí o no?
Por eso quiero que ustedes testifiquen que Jehová me dio a mis 2 hijos, Manasés y Efraín, en mi vida. ¿Sí o no? Dios quiere bendecir a ustedes por tener la semilla de Jesucristo. Amén, amén. Ya está recibiendo muchas bendiciones, pero los muchos no entienden eso. Porque siempre comparando ¿qué? A alto nivel, por eso. Pero un profeta llamado Habacuc, aunque no tengo que fruto de higuera, ni vaca, ni uva, pero yo estoy muy agradecido con Dios por mi salvación. ¿Sí o no? No necesito tener alto concepto de sí, ¿sí o no? Pues a veces yo recordaba de mi situación peor, más que en otro momento. Recordando esto, yo no pude menos que dar a Dios que agradecimiento. Señor, gracias, Señor. Pero los muchos tienen alto concepto de sí, ¿sí? Comparo, porque yo no tengo esa casa muy lujosa, porque yo no tengo Mercedes-Benz, Marubahan, Porsche hace. Por eso, José recibía mucho entrenamiento en Egipto, ¿sí? El rey David también. Pues ellos no tenían, ¿cómo se llama? El concepto, alto concepto de sí. Siempre recordaba de su condición anterior. En peor momento, sí. Gracias, Señor. Muchas gracias. Por eso yo quiero que ustedes entiendan esto. Todos los hombres van a doblar sus rodillas ante Jesucristo. Como que los hermanos de José se inclinaron y el rostro a la tierra. Pero Jesús va a limpiar nuestras lágrimas. Hoy hasta aquí.